Muy buenos días. Nuevamente el agradecimiento a todo el personal del servicio y organización parlamentaria. Sin mayores preámbulos, dejamos a nuestro distinguido expositor Fernando Paredes Núñez para continuar con el curso iniciado el día miércoles. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, muchas gracias por su presencia. Vamos a continuar nuestra exposición sobre esta cuestión de análisis costo-beneficio. Simplemente hago una pequeñita recapitulación en relación al tema que hemos planteado en la primera sección. Hay un problema de audio. Aló. Hola. Un paso atrás. Aló. Un poquito más ahora. Aló. Ya. Ok. Lo que recuerden ustedes, las dos partes de nuestro curso. Intentamos el día de miércoles, lo que tratamos era de definir un poco de qué se trataba cuando estamos hablando de análisis costo. Aló, aló, aló. Bueno, el miércoles lo que buscábamos eran dos cosas. Primero, definir de qué se trata cuando estamos hablando de análisis costo-beneficio. Entonces, si ustedes recuerdan, el punto era definirlo, los hemos definido como este análisis ex ante del impacto social y económico, entendido como social en términos de la sociedad como un todo, a la manera de los economistas, ¿no? El análisis ex ante, análisis ex ante del impacto social y económico de una determinada norma. Lo habíamos definido así, entonces lo habíamos aislado el tema teóricamente, reconociendo que tenían diversas fuentes. Las fuentes que vienen de la economía del bienestar, la discusión entre eficiencia y equidad, el análisis económico del derecho, la discusión sobre evaluación social de proyectos, en fin, toda una serie de fuentes. Y también lo hemos diferenciado como producto. Producto en el sentido de que es distinto del análisis ex post del impacto normativo, es distinto del análisis del impacto regulatorio, ¿no? Tiene algunas vinculaciones, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, habíamos definido así y tratando de definir lo que se trata, y finalmente habíamos dicho un comercial de habíamos visto también que metodológicamente el análisis costo-beneficio se parece más al trabajo de un sastre, de un artesano, que al trabajo de un obrero fordista, por decirlo así. Eso significa que en teoría administrativa se parecería más a los modelos alocráticos que a los procedimientos alocráticos, ad hoc, ¿no?
adocráticos que a los modelos estandarizados. Es decir, que la respuesta se ajusta al problema que se plantea. Y por lo tanto, entonces, lo que se deriva de eso es que el procedimiento adecuado para aprender la técnica tiene que ver con un manejo de teoría, un manejo de información y de bases informativas, pero especialmente un entrenamiento continuo para hacerlo. Y ahí mi opinión personal es que como Congreso, digamos, estábamos también en una fase inicial de esto, que no habíamos desarrollado grandemente eso. Incluso hay quienes dicen si vale la pena insistir en el tema de análisis costo-beneficio de la norma, o me comentaron en realidad me llamó la atención, pero también la pregunta acerca de si en vez de eso lo único que tendríamos que tener es el impacto fiscal para ver si hay o no iniciativa de gasto o cuál es el efecto sobre las finanzas públicas, porque son cosas distintas, como ustedes verán, se parecen, pero son distintas. Muy bien, entonces con esa base enfocamos ayer, el miércoles también, nuestra teoría relevante. Y en la teoría relevante lo que hicimos fue recordar un viejo texto de economía pública que es el de Stiglitz, que me imagino, entiendo que todos ustedes tienen en su correo, el viejo texto de Stiglitz que discute eficiencia y equidad. O sea, las decisiones que tengamos que tomar sobre un determinado proyecto o una determinada acción pública tenían que ver con una medida de eficiencia y una medida de equidad. Al parecer, según nos dice Stiglitz, la lógica es que si hay ganancias en eficiencia y ganancias en equidad, la cosa es muy sencilla. Las otras tres posibilidades son las que nos complican la vida. ¿Qué pasa si perdemos en eficiencia y perdemos en equidad? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuánto es la pérdida de eficiencia y cuánto es la pérdida de equidad? Moderemos. Y la otra es, ¿qué pasa en las situaciones en las cuales ganamos eficiencia y perdemos equidad, o ganamos equidad y perdemos eficiencia? En ese trade-off, en ese intercambio, ¿cómo tomar decisiones? Entonces, lo que nos decía Stiglitz, bueno, ponderemos, primero examinemos cuánto ganamos en uno y en otro y comparemos para ver cuáles son los términos de comparación, cuáles son los términos en los cuales podemos plantear el asunto, y en el caso extremo ponderemos quiénes ganan y quiénes pierden y veamos si las ganancias son extremas, si podemos compensar, etc. Distintas posibilidades. Eso es lo que nos recuerda el capítulo 5, si no me equivoco, de la relación de eficiencia y equidad en el planteamiento de Stiglitz. Bueno, ¿cómo operativizar eso? Es un poco nuestro tema de hoy día. Entonces, lo único que quisiera yo plantear es ahora, en primer lugar, tres temas. Uno es le he llamado esto abordaje y no metodología, porque ¿cómo nos aproximamos al tema? ¿Cómo tomamos por asalto? Y luego discutir cómo evaluamos, es decir, cómo resumimos el conjunto de la información. Entonces, lo que quiero plantear ahora son algunos pasos y procedimientos que tenemos. Un segundo tema será, intentaré exponer un caso y después, tal como lo habíamos anunciado, intentemos discutir cuál es el efecto del cambio en la tabla de mortalidad a manera de discusión acá. Y finalmente trabajaremos el asunto de la evaluación de conjunto. Este es un poco el programa de la mañana. Les puedo pedir terminar 11:20, 11:30, por la sencilla razón de que tenemos una reunión a las 11:30 en la comisión y debo atender. Muy bien, entonces, ¿cómo abordamos algunos consejos? Me parece pretencioso llamarlo metodológico, pero ¿cómo abordamos el tema? ¿Cómo nos enfrentamos a él?
Bueno, una pregunta primera que hay que hacer es ¿cuál es el problema que tenemos que enfrentar? O sea, ¿qué es lo que estamos sometiendo a evaluación? Si no lo definimos con precisión, podemos divagar. Entonces, lo primero que hay que hacer es una clara identificación de qué es lo que tenemos entre manos. En las leyes complejas, en los proyectos sencillos probablemente sea fácil de definir exactamente, pero en las leyes complejas es más complicado. En las leyes complejas tenemos que determinar 3 o 4 temas que parecen sensibles y sobre los cuales tenemos que hacer un análisis costo-beneficio. Mi sensación personal es que la mayor parte de temas que tienen que ver que son necesarios de ser abordados vienen más bien de los que van a la Comisión de Economía, los que van a la Comisión de Seguridad Social, los que van a la Comisión de Trabajo. El tema del presupuesto viene claramente estructurado, no sería materia estrictamente porque ya viene estructurado, ya hay unas reglas sobre las cuales se decide, no hay nada que hacer. Y los temas de diseño organizacional, que son por ejemplo los temas que veo en mi comisión de centralización, o sea, un diseño del ministerio, una iniciativa de nuevas políticas nacionales, etc., no se ajusta completamente a la posibilidad de eso. O sea, lo que quiero decir con eso es que hay grados. No todos los temas son susceptibles de la misma intensidad de análisis costo-beneficio. O sea, no todos los temas son lo mismo. Entonces tenemos que definir muy bien el problema para ver cuál es lo que tenemos entre manos. Eso quiere decir que tenemos que describir una cualidad del que investiga y del que propone, es describir exactamente las características de lo que tenemos y cuál es su contexto, cuál es el marco legal. Quiero decir que la exposición de motivos entonces no es ajena al análisis costo-beneficio. No podemos dirigirnos directamente de la norma al análisis costo-beneficio. O sea, no es que vamos a someter tal artículo, sino que tenemos que ver cuál es la exposición de motivos, porque ahí se supone que está definido el problema, está definido el contexto en el cual está. Y más aún, está definido también el impacto normativo. ¿De qué manera se pretende enfrentar? ¿En qué consiste la propuesta? Y finalmente, ¿existen cursos alternativos descartados? Esta pregunta viene de que el análisis costo-beneficio tendría que también comparar alternativas. O sea, no basta decir esto. Esta idea me viene de la evaluación social de proyectos y del examen de un proyecto. No sé si ustedes han visto las metodologías de evaluación social, pero uno de los temas que abarcan los temas sociales es cuando uno construye el árbol de problemas, ¿no? Entonces, el árbol de problemas uno define el problema, define las raíces, define los efectos, y cuando quiere volverlo propositivo, el problema se me vuelve objetivo, las raíces se me vuelven caminos sobre los cuales debo operar, y las consecuencias se me vuelven los efectos deseados. Y por lo tanto, no hay un solo método para enfrentar un problema. Si somos coherentes con el costo de oportunidad, tendríamos que evaluar alternativas respecto del problema. Tendríamos que comparar alternativas respecto al problema que está en curso, y si el proyecto de ley descarta otras alternativas, ¿por qué lo hace?
la exposición de motivos tendría que decirnos algo sobre eso, y si no, tendríamos que preguntar al autor qué otras alternativas hay, o proponerle otras alternativas para resolver el problema, ¿no? Que normalmente hay que tener en cuenta, porque eso nos va a iluminar los comportamientos y las posibilidades de definición. Pero esas cosas no vienen en la exposición de motivos, aunque deberían venir. Sí. Te doy la razón, normalmente no vienen, pero estamos tratando de encontrar una lógica, un procedimiento, un abordaje metodológico que permitiera iluminar lo que va a venir después. Entonces, en la exposición de motivos o de la recepción por el autor debería estar claro el problema, debería estar claro la descripción de su impacto normativo y también si hay otros cursos alternativos. Hoy, eventualmente, nosotros tendríamos que imaginar cuáles son esos otros cursos alternativos para atender ese problema. Porque es lo que nos va a venir después, para ver los comportamientos. Bueno, la otra pregunta es típica también aunque en la formulación de propuestas hay que tener en cuenta, ¿requerimos una ley para esto? Esa es una pregunta que siempre me la hago y en todos los casos. ¿Esto requiere una ley? ¿Ya existe? Sobreabundan nuestros casos de sobreregulación, ¿no? en este tema. Y habría que demostrar también entonces por qué el marco de la legislación vigente es insuficiente para encarar ese problema, porque eso está vinculado con la relación. Y finalmente, se requiere de una ley, de qué manera impacta sobre la legislación vigente y cuáles son los cambios normativos necesarios. Lo que quiero decir con esto es que no podemos entrar directamente en el análisis costo-beneficio. Todas estas cosas parecieran de derecho y no de economía, pero son una mezcla de derecho y economía. O sea, yo antes de entrar al análisis costo-beneficio tendría que tener absolutamente claro los términos generales de disposición de motivos y del impacto normativo, porque eso es lo que me permitirá evaluar el problema y las alternativas posibles. ¿Por qué razón? El punto es el siguiente: si recordamos nuestra teoría, lo que vamos a tener en el costo-beneficio es que examinar el impacto de esta norma sobre el comportamiento de la gente. Y por lo tanto, entonces, si hay una definición, los impactos serán unos, que no necesariamente tendrían que resolver el problema, pero probablemente con pequeñas modificaciones pudiéramos generar otros impactos que sí conseguirían arreglar el problema. Lo que tenemos que demostrar es lo que se espera de cualquier evaluación de proyectos básicos. Es cierto que esta respuesta permite atacar el problema y resolverlo, sí o no. ¿Hay otros cursos alternativos? Porque la pregunta es, ¿cuál es el curso alternativo de costo mínimo que permite enfocar el problema? En el fondo es eso, porque vamos a tratar de tener la mayor efectividad, la mayor eficiencia con el menor costo. Y vamos a tratar de si esta norma nos logra reducir la inequidad o la desigualdad. Y por tanto, para eso no hay solamente un procedimiento. Esos son los datos previos, que los tenemos que tener claros. Entremos entonces, si tenemos esos datos previos, tendríamos que empezar a construir nuestros flujos de costos y beneficios. Primera definición que tenemos que tener: ¿cuál es la población de referencia? Toda la población es un territorio de población, es un segmento de edad, son varios segmentos de edad. ¿Cuál es la población de referencia exactamente? ¿Qué es lo que está? ¿Quiénes son los que están afectados por eso? Y por lo tanto, entonces, definirlos en grupos. Como dice Stiglitz, tendríamos que definirlos, las tres definiciones
condiciones básicas son edad, territorio, nivel de ingreso. ¿No? Bueno, y no necesariamente las tres. ¿Cuál es la relevante? Porque cuando uno está haciendo divisiones por edad, al parecer los efectos intertemporales son los importantes. ¿No? O sea, yo hago una inversión en niñez, en primera infancia, para que tenga en 20 años una población adulta sana, con capacidades y competencias que me permita elevar la productividad. Entonces, una apreciación de edad, y por lo tanto, yo tengo una valoración del futuro más alta que una valoración del presente. Entonces, cuando yo hago divisiones por edad, lo que estoy privilegiando son efectos intertemporales. Cuando estoy haciendo una variación por territorio, los grupos por territorio, entonces lo que estoy haciendo es permitiendo una evaluación que tenga que ver con accesibilidad, por ejemplo, a servicios universales. Una clara definición de unitario y descentralizado del país lo que me implica es que, no importando dónde vivan, los ciudadanos tendrían que tener acceso a los servicios públicos fundamentales de calidad para, recordando la teoría del capital humano, para que tengan mejores oportunidades, amplíen sus desempeños, ¿no? Y eleven su abanico de posibilidades a futuro, su abanico de decisiones. Después de todo, desde el punto de vista del desarrollo humano, no podría definir la pobreza como la ausencia de oportunidades. El abanico sobre lo cual uno decide es muy corto. Entonces, si eso lo territorializamos, entonces lo que estamos diciendo es cuáles son los efectos en el territorio respecto de poblaciones asentadas territorialmente. Y la tercera división es la división de renta, ingreso, que la única medición que tenemos son nuestra medición de pobreza. Nuestra medida más cercana es pobreza monetaria por ámbitos departamentales. Ni siquiera por departamentos exactos, ¿no? Ustedes ven la medición, lo que dice es por ciento de pobreza por tramos de departamentos, porque no tenemos una exacta muestra de seguimiento departamental. No hablemos de provincial ni distrital. Las mediciones del DEF a nivel estatal tienen otra metodología, pero la que nos da el INEI es esa. Entonces, mi pregunta es, ¿una medida de equidad tendría que ver con estas divisiones de edad? ¿No? Una medida de equidad es, ¿mejora en el tiempo? La pregunta de es, ¿mejora en el tiempo las disparidades entre las personas? Si yo estoy dividiendo por renta, se reducen las distancias de pobreza y no pobreza, digamos. Y si estoy dividiendo por territorio, reduzco las disparidades entre territorios o las aumento. Entonces, noten ustedes que según cómo divida, la medida de equidad será distinta, dependiendo del tipo de ley que tenemos en manos. Y lo último que tengo que decir es de qué manera es involuntariado el Estado acá. ¿Por qué esta pregunta es relevante? Porque no siempre tendría por qué estar el Estado. Recuerden ustedes que nuestra definición constitucional es de economía social de mercado, y en la vieja definición alemana esto es, hay definiciones más liberales y menos liberales, pero la que recuerdo y tengo a la mano y es operativa es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esté el Estado involucrado en esto? ¿Y es necesario que esté? Porque recuerden ustedes de nuevo, con nuestra discusión de eficiencia y equidad, si supuestamente las reglas del mercado me llevan a una mejor eficiencia. Si tengo equidad, si
tengo que corregir equidad, tiene que intervenir el Estado. Entonces, es importante decir hasta qué punto queremos que el Estado se presente ahí. Bueno, una vez que yo he distinguido los grupos, por el criterio que sea o por varios criterios, lo que yo tendría que hacer es cuáles son los efectos directos e indirectos que origina la proposición sobre cada uno de los grupos. Entonces, eso implica tener costos y beneficios a la fecha. Pero antes que eso, lo que yo tendría que decir es, muy bien, recuerden mi análisis económico del derecho, la ley es una obligación que tiene sanciones, por lo tanto, esta proposición legislativa, ¿cómo va a afectar el comportamiento de los grupos? Lo que tengo que construir es ¿cómo creo que van a responder? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿No? Y según esa hipótesis, recuerden que siempre esto es análisis ex ante, según esa hipótesis de lo que tengo que hacer, o de lo que van a hacer, lo voy a deducir. Entonces se están beneficiando así y se están. Recuerden que la ley se comporta, es una obligación con sanciones y que las sanciones se configuran como precios. Y por lo tanto, el sistema de precios es el que orienta, es el semáforo que permite decir qué es caro y qué es barato y por lo tanto cómo lo prefieren el tiempo. Ese es el río básico del análisis económico del derecho. Entonces, una vez que construyo los comportamientos, recién puedo decir entonces la lógica de beneficios es esta y la lógica de costos es esta. ¿Recuerdan nuestro ejemplo del café del primer día? ¿Por qué pido que me traigan el café a la oficina y no voy a hacerlo? Sencillamente porque estoy valorando mi tiempo. ¿No es cierto? Entonces, como valoro mi tiempo, entonces el efecto es que pido que me traigan el café. Bueno, lo que estoy diciendo es esto, pero a nivel social y a nivel grupal. Estoy diciendo, esta ley, ¿qué comportamientos va a generar en los grupos, el individuo, ¿no? Y en los sectores? Muy bien, entonces, los siguientes, si está definida el flujo de costos y beneficios que va a tener cada uno de estos grupos, los siguientes, ¿cuáles son los cambios que probablemente ocurren en el bienestar de cada uno de estos grupos? El bienestar definido como su mezcla de ingreso, o como lo hemos dicho, y ustedes imagino que no han leído el texto de Stiglitz, en la medida de cuánto acepto, cuánto valoro lo que efectivamente me están diciendo. O sea, si para la gente es un valor público o es un perjuicio público, recogiendo la teoría del valor público, ¿no? y del ciclo de políticas. ¿Cuáles son los cambios que probablemente ocurren en el bienestar de los grupos involucrados? ¿Qué impactos y transferencias ocurren? Finalmente, entonces, por eso es que yo digo que no podemos tener directamente de la norma el flujo de costos. Lo que tendríamos que decir es que recién ahora, cuando ya sé de qué población estoy hablando, de qué grupos estoy hablando y cuál es el comportamiento hipotético que asumo de ellos, recién digo entonces, su flujo de costos es este y los beneficios que recibimos son aquellos. Y mi último paso entonces es conclusiones y identificación de los principales impactos, recuento los principales efectos en los actores involucrados. Noten ustedes que esto no es lineal, y esa es otra recomendación, porque a esta altura del partido, cuando empiezo a construir costos y beneficios, encuentro que tengo dificultades de elección, que mi elección de grupos no ha sido buena, por lo tanto tengo que retroceder. Entonces, como dicen los abogados, estas no son fases preclusivas, ¿no? Sino son aproximaciones de conjunto, donde probablemente en algún momento tenga que retroceder, como todo procedimiento interactivo, ¿no? Ok, este
un poco lo que creo que son las maneras de operar. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es presentar un ejemplo. Creo que puede ser un ejemplo sencillo. Y después, que discutamos, a manera de taller y de grupo, cómo aplicar esto, por ejemplo, en lo que les había anunciado la clase pasada, que es ¿qué ritmos tiene la tabla de contabilidad? Simplemente un pie de página. Estos son criterios para construir el análisis costo-beneficio. No logro llamarlo una metodología. A ver, mi ejemplo sencillo, no lo tienen en su separada. ¿Qué pasa? Me fui una más, ¿no? ¿Qué pasa si yo propongo, además yo elegí pensando en el otro caso para que, habiendo cierta similitud, lo trabajemos? ¿Qué pasa si nos proponemos reducir la edad mínima como requisito para acceder a una pensión de jubilación? Rápidamente lo que pensaríamos es que esto tiene que ver con dos sistemas, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con una nota de página. No pretendo ser completamente exhaustivo del examen, sino de encontrar los rasgos principales para que entendamos el asunto, porque encontrarán siempre, yo mismo me he encontrado algunas fallas de descripción en detalles, ¿no? Pero en fin, si fuera el Sistema Nacional de Pensiones, yo diría, bueno, entonces, si defino una baja de edad de jubilación, esta se daría, en el caso del Sistema Nacional de Pensiones, en el 1990, en un contexto determinado. ¿Y cuál es ese contexto? Yo lo describo: el SNP es un sistema de reparto con alto subsidio unitario promedio, ¿no? Eso es, en pocas palabras. Lo que digo es, las cotizaciones que se dan al Sistema Nacional de Pensiones no alcanzan para pagar las pensiones. Por lo tanto, para pagar esas pensiones hay que subsidiar. Esto se hace a través del presupuesto, o sea que los impuestos generales pagan un porcentaje alto, no lo tengo, pero es significativo de la pensión ofrecida. Pese a que es una pensión baja, pero entonces es un sistema de reparto con un alto subsidio unitario promedio. Y el otro sistema que tenemos es el sistema privado de pensiones de capitalización individual, ¿no? En el cual a lo largo de un periodo se cotiza, se forma un capital, un fondo de capital, y bueno, hay una legislación compleja de por medio. ¿Cuál es el requisito de acceso a la pensión? En el caso del SNP son 65 años, más de 20 años de aportaciones. Simplificado, no hay un procedimiento, pero ya tenemos que cumplir 65 años y 20 años. Además, los dos son necesarios, no son excluyentes, digamos, ¿no? Hay que tener los dos. Y en el sistema privado de pensiones, básicamente depende de cuánto es mi monto, la magnitud de la cuenta individual de capitalización. Hay una L que debería ser C, pero depende del monto. El monto es lo que me permite saber si, aunque el requisito son 65 años, ¿no? Pero la decisión de tomar una pensión no depende básicamente de cuál es la cuantía de ese fondo, si da, si no da, para una cuenta. Como ven, estoy describiendo el contexto, estoy en los términos de los datos previos. ¿Quiénes son los títulos involucrados? Son básicamente tres. En primer lugar están los aportantes de fondos, ¿no? Que son de dos tipos. El aportante de fondos del Sistema Nacional de Pensiones, que dicho sea de paso tiene una tasa de aporte más alta, ¿no? Y el aportante del Sistema Privado de Pensiones. Miren ustedes que
revisando el texto ahora en la mañana me di cuenta que acá debería ponerse también otro mecanismo, que es otro actor que no está ahí, y es el que no recibe pensión, porque está fuera de los dos sistemas. El estudio del Banco Mundial dice que, y bueno, en la estadística disponible también dice que entre 1 de cada 4 o 1 de cada 3 recibe pensión, o es potencialmente un pensionista. Hay 3 o 4, no, 2 o 3, perdón, que no reciben pensión. ¿Y por qué tendría que figurar está en el razonamiento eso? Porque evidentemente hay una presión social acerca de ese tramo. Probablemente no es directa, pero es indirecta. ¿Por qué razón? Porque el tramo entre 65 y, termino con esto, porque el tramo entre 65 y, digamos, el establecimiento de la reclama, todos, por favor, asegurémonos de ver apagado nuestro celular. Es un tema técnico. No es tan técnico, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué razón? Porque tengo de cada 4, 3, ¿no? O 2, no van a tenerlo. Y por lo tanto, eso va a afectar los presupuestos futuros, porque esos están incorporados ahora en este sistema de atención pública, ¿no? De atención de salud. ¿Qué es lo intensivo durante la tercera edad? La atención médica. Y si hay cobertura universal sobre atención médica, eso pesa sobre el presupuesto de salud. Y eso, si eso pesa sobre el presupuesto de salud, eso significa asignaciones presupuestarias. Por lo tanto, las asignaciones presupuestarias que van por el SNP o las asignaciones presupuestarias que venían para esa pensión mínima sobre el SPP están actuando también sobre las prioridades presupuestarias de asignación presupuestaria de cobertura universal. ¿No? Entonces, claro, es un efecto indirecto, pero hay que considerarlo. ¿Cuánto en el presupuesto está vinculado a eso? ¿Cuánto está como subsidio al sistema y cuánto está como cobertura universal de salud? Por decir un tema nada más para los mayores de 65. Bueno, esos son los grupos. Entonces tengo mis aportantes de fondos, y en los aportantes de fondos yo tendría que entender cuáles son sus horizontes laborales. O sea, ¿qué es lo típico? Porque resulta que los aportantes son 5 millones más o menos de inscritos en el SPP, pero activos parece que solamente es 1,5 millones o algo así, 2 millones. Eso quiere decir que los mercados laborales no son estables ni hay estabilidad en el tiempo. Por lo tanto, las tasas de ahorro son bajas y fluctuantes. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué comportamiento tendremos en esa materia? Igualmente en los términos públicos, en los cuales son SNP. O sea, ese es un contexto de mercados laborales que tiene que ser considerado para examinar el comportamiento. Si baja con la edad, lo que estoy diciendo es que el comportamiento de los actores va a cambiar. Entonces, por lo tanto, si tengo que definir el comportamiento de los actores, tengo que decidir también qué es lo que van a hacer, cuál es el contexto en el cual se mueven. ¿No es cierto? Bueno, tengo mis aportantes, entonces tengo de otro lado los fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones tienen que ver cuál es su construcción futura, o OLP, ¿no? Si es un sistema con subsidio alto, en tasa promedio, ¿no? Subsidio alto por promedio unitario, y entonces eso tiene un contexto. Y la otra es AFP y seguros. ¿Por qué pongo dos sistemas? Porque son efectivamente dos organizaciones distintas. Cuando yo estoy diciendo AFP,
estoy viendo el mecanismo que permite acumular fondos para la pensión futura. Pero seguros es el mecanismo, la organización que pagará las pensiones futuras. Acuérdense ustedes, sí. Los dos son aportantes, o sea, pagadores de pensión, las AFPs y la Seguros. Sí, permíteme hacer la distinción de los dos. Yo sé que hay casos en los cuales la AFP ahora está en el sistema que puedo elegir un procedimiento para eso. Pero de todas maneras, lo que yo quisiera distinguir es un hecho central, y es que al término de mi vida laboral, cuando yo decido retirarme, entonces yo tengo que hacer una negociación. Tengo que, entre comillas, vender mi fondo a cambio de una promesa de pensión en el tiempo, que puede tener distintos perfiles. Entonces, yo tengo que negociar el monto y el perfil. Por perfil me refiero es una pensión estable en el tiempo hasta que yo fallezca, una pensión más alta en el corto plazo porque yo tengo más necesidades y más baja, ¿no? Prefiero que exigiría que me devuelvan todo, aunque no hay ese mecanismo, solamente para los fondos más bajos, y por lo tanto renuncio a la seguridad social porque es una posibilidad. Eso es lo que quiero decir, es que entre uno y otro, aunque pueda ser una AFP en los dos, hay un momento de negociación y por lo tanto hay un cambio. Dejo de ser acumulador de cuenta y paso a ser perceptor de una pensión. Y de por medio hay una negociación. Por lo tanto, mis comportamientos son distintos. Y finalmente tengo un método para simbolizar de qué manera esté el presupuesto vinculado a todo este esquema, con sus presiones alternativas, y el Congreso, porque es el mecanismo que permite definir la ley. De hecho, en un proyecto de este tipo, la autoría sería del principalmente, y el modelo de análisis costo-beneficio igual. De acuerdo, pero no me estoy fijando tanto en la institucionalidad, sino... Sí, es cierto. Es cierto. Esto tiene una iniciativa de gasto, ¿no es cierto? Entonces, si fuera por un congresista, el secretario técnico debería decir archivo. Pero es asumiendo que viene en el mes, ¿no? Entonces, esa es otra institucionalidad sobre la cual no quiero enfocar. Bueno, si el problema es la divulgación, entonces requiere norma legal, porque el tema está regulado. Bueno, estas no son otras cosas que mis datos previos. Es lo que yo tendría que entender del sistema para decir cuál es el efecto, cuáles son los contextos. Y además, son como diría las características relevantes. Podríamos hacer más detalles del tema. Bueno, ¿cómo serían los comportamientos? No he llegado a mis flujos, pero sí quiero ejemplificar mis comportamientos. Uno primero, reducción del requisito de edad a 60 años. Probablemente esto me genere en el SDP mayor número de solicitudes de retiro y pensión, considerando solamente el grupo que empezó a trabajar temprano y cumplió los 20 años de aportaciones. Claro, si yo rebajo un requisito en el otro y los requisitos son concurrentes, entonces el único tramo beneficiado será aquellos que empezaron a trabajar temprano, que tuvieron continuidad laboral y tuvieron los 20 años de aportaciones. No todos. ¿Perfecto? Entonces, esos son los que tendría el efecto. Por lo tanto, yo tendría que determinar cuál es ese tramo. O sea, si tengo que poner un primer número, yo tendría que decir, bueno, ¿quiénes son los que, teniendo 20 años a la fecha, están en el tramo entre 60 y 65 años y pueden acceder a una pensión? Si tengo que poner el primer número, es ese número que tendría que poner.
Creo que ese sería exactamente el sector. Y además, tendría que poner un número adicional y decir muy bien, ¿y el próximo año este número aumentaría o disminuiría? O sea, ese flujo de mayores solicitudes sería un flujo creciente, un flujo constante, o simplemente es un efecto por una sola vez. O sea, esa mayor presión la voy a tener en el tiempo o no. Supongo que será en un corto plazo que se ajuste y luego en adelante ya la regla se mantiene, ¿no? Pero tendría que determinar. Bueno, ¿cómo espero que reaccione? También implicaría un incentivo para el retiro temprano. Si yo puedo garantizar una pensión por el resto del periodo y tengo una vida laboral activa y alternativas de negociación para poder tener un segundo ingreso, lo que estoy comprando, digamos, básicamente es una base, porque es una pensión baja, una base sobre la cual yo libero tiempo, y al liberar tiempo puedo tomar otra alternativa de trabajo. Entonces la decisión que tiene que tomar la gente es si puede duplicar ingresos o mantener el ingreso actual con esa alternativa, o evaluando sus posibilidades laborales piensa que no va a tener ese segundo salario y por lo tanto le convendría más quedarse hasta los 65 años en su actividad laboral actual. ¿Eso afecta o no afecta? ¿Cuánto estaría? Porque se supone que la gente va pensando en términos de costo de oportunidad. Entonces, va a decidir sobre ese margen. ¿Hay alguna posibilidad de que tenga un segundo ingreso? Porque si no, no vale la pena juntarse, porque la pensión es más baja. Estoy razonando costo-beneficio y asumiendo que tienen toda la información la gente. Probablemente hay gente que quiera simplemente comprar tiempo libre. Puede haber el caso. Yo me retiro, ya pues, tiempo libre. No tengo otras obligaciones. Ocio creador, como dirían nosotros. Un elemento más, y es que en la medida que paso a pensión, eso tiene un efecto en las finanzas públicas. Por la sencilla razón de que reduce el número de aportantes, salvo que calcule que esas plazas las ocupan nuevos trabajadores, pero reduce el número de aportantes. ¿En cuánto reduciría ese número de aportantes? Porque si hay una reducción del número de aportantes, esto tendría que tener efectos sobre la finanza pública, porque entonces el monto de subsidio aumenta para poder garantizar el monto de pensiones. Por lo tanto, entonces ese es el efecto siguiente: aumenta el número de pensionistas, el monto de subsidio necesario para cubrir esas pensiones de los anteriores y de los nuevos pensionistas, y por tanto aumentan las transferencias corrientes para pagar esa planilla. Muy bien. Un efecto más. Todos son efectos directos que habría que cuantificar, ¿no? Conforme a la esperanza de vida, posiblemente se tenga un mayor número de años con obligaciones pensionarias en el caso de mujeres. Pero noten ustedes que si yo lo pongo contable de mortalidad y me dicen que efectivamente el número de años en los cuales viven es mayor, entonces no solamente tendría doble efecto sobre las finanzas públicas de las pensiones, tendría el efecto de que la gente vive más y que la viva más pronto. Y por lo tanto, entonces, la presión sobre gastos sería, sobre el subsidio de transferencias sería mayor también. Y por lo tanto, entonces, si es así, tendríamos que revisar la tasa de aporte de cada quien. Porque
si no quiero que las finanzas se resientan, las tasas de aporte tendrían que aumentar. Dependiendo de si estamos en etapa de auge y superávit o etapa de depresión y déficit, ¿no? ¿En qué situación estamos? En todo caso, tendríamos que pensar en aumentar. Bueno, lo que he querido hacer con esto es, obviamente, no ser exhaustivo. No voy a hacer el último detalle, ni le pongo exactamente números, pero es el conjunto de cosas sobre las que habría que pensar dado el contexto del Sistema Nacional de Pensiones. Y son el conjunto de números que habría que estimar. Por eso la afirmación de ayer, el problema no es multiplicar y dividir, el problema es qué números tenemos, qué es lo que queremos medir. Entonces, antes de sumar y restar, no quieren entrar a la lógica de sumar y restar, tenemos que decir cuáles son los comportamientos y qué números son los que necesitamos conseguir y cómo los construimos. ¿Qué pasaría en mi SPP? Los dos efectos primeros son muy parecidos. Yo tengo reducción del requisito de edad de 60 años y entonces voy a tener mayor solicitud de retiro y pensión. De nuevo, hay un incentivo para el retiro temprano, pero el problema, la pregunta es ¿cuál es el monto de mi cuenta individual de capitalización? Claro, yo puedo poner el requisito de 60 años, pero eso no es el aspecto crucial en este sistema. El aspecto crucial es el monto de cuenta individual de capitalización que tengo. ¿Me permite financiar una pensión mínima? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la pensión que me permite financiar? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y bajo qué sistema? ¿Y bajo qué perfil? Entonces, parece que la variable edad no sería crucial, porque la crucial es la otra. En el caso del Sistema Nacional de Pensiones, sí, probablemente la edad más los años de aportación son los cruciales. En este caso, no, depende de cuánta pensión es la que espero y cuánto he aportado. Asumamos, no sé las características actuales, pero asumamos que se garantice una pensión mínima y que esa pensión mínima tuviera subsidios. Si acepto que tengo una cuenta individual de capitalización que no me da una pensión mínima y esto me requeriría un subsidio para garantizarla, el monto de subsidio sería mayor. Bueno, ahí están otras consideraciones acerca que tienen que ver con el perfil elegido. Si el monto es pequeño y exijo que me devuelvan inmediatamente, para el perfil futuro va a tener un serio problema, porque lo intensivo en la tercera edad, repito, esto es los gastos en salud, y por lo tanto, entonces, si yo exijo que me devuelvan inmediatamente el fondo y no tengo pensión, no tengo tampoco salud, si no me equivoco, la tasa aquí es 4%. Y por lo tanto, mi probabilidad mi exposición al riesgo ante una enfermedad catastrófica aumenta. Bueno, y finalmente, si opto por una pensión vitalicia, en mi perfil implicaría 5 años más de pensiones. Pero si voy a vender por 5 años más de pensiones, lo que va a ocurrir es que la pensión va a ser menor. De nuevo, acá estoy asumiendo un contexto y unos comportamientos. Y a esos comportamientos les tendría que poner los números necesarios, que no son tan complicados, pero la pregunta es, o sea, el tema no es poner números, el problema es decir, ¿qué es lo que quiero cuantificar?
Eso es lo que habría que modificar. ¿No? Ok. Discutamos entonces ahora este ejemplo. ¿Qué pasa con lo escogido porque es el ejemplo exactamente, es un ejemplo simétrico, y es ¿qué pasa con una tabla de mortalidad en la cual asumimos 5 años más? Ahora, no, unos años más, ¿no? Lo que dice ahora es que la esperanza de vida se ha incrementado hasta 87 en el caso de los varones y hasta 90 en el caso de las mujeres. Primera pregunta: ¿cuál es el problema que tenemos entre manos? ¿Ese es el problema? ¿Es un problema de metodología estadística? ¿Cuál es el problema social que tenemos entre manos? ¿Qué diferencia hay entre la tabla de mortalidad y el programa para poder entender estas dos tablas y buscar exactamente? Sé que hay diferencias entre ambos. A ver, quiero contestar también. El problema no es la reducción de pensiones, esa es la conclusión. Es la conclusión. ¿Cuál es el problema que tenemos entre manos? O sea, tenemos el problema que tenemos entre manos. Y acá la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está definiéndose? ¿Qué es lo que está definiéndose? Los estadísticos le llaman cohortes a los tramos de edad. Cohortes también se les llamaba a cómo se descomponían las regiones romanas. Pero a los tramos de edad se les llama cohortes, ¿no? Entonces, estas cohortes son como estoy dividiendo la pirámide poblacional. Entonces, cuando uno está discutiendo esos temas poblacionales, uno está diciendo ¿qué forma? La primera pregunta es ¿qué forma tiene nuestra pirámide? ¿Es una pirámide? ¿Es un rectángulo? ¿O es una pirámide invertida? ¿O es un rombo? ¿Qué forma tiene? Porque eso depende para saber cuál es mi población laboral por cohorte de edad, ¿no? Y lo siguiente que hay que preguntarse es cada tramo de edad, lo puedo definir laboralmente, pero también cada tramo de edad tiene una esperanza de vida. Por eso, cuando se dice 71 años es la esperanza de vida, lo que debería decirse es la esperanza de vida al nacer es 71 años. O sea, el promedio, ¿por qué? Porque ese es el promedio de mortalidad. El promedio de mortalidad en el Perú tiene que ver con eso. Entonces, el INEI lo que calcula la esperanza de vida al nacer es muy bien. En promedio, entonces, ¿no? Lo que quiere decir es, acaba de nacer mi nieto. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la probabilidad de vida que tiene él? En promedio, 71 años. Pero si pasa los 3 años, perdón, ese es un poco más bajo. Si pasa los 3 años, o sea, si pasa todo ese problema de eso en el momento en el cual se vacuna, se le cuida, etcétera, etcétera, esa esperanza de vida sube. Y se va comportando en el tiempo. A veces baja, a veces sube, ahí no tengo el estudio demográfico, pero yo puedo definir una esperanza de vida para el tramo correspondiente. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse a los 65 años es ¿cuál es mi esperanza de vida promedio? Si toma el dato del INEI, de la cohorte de los que estamos entre 60 y 65 años, ¿cuál es mi esperanza de vida? Al parecer 81 en promedio, pero noten ustedes que este es un promedio teniendo en cuenta toda la mortalidad nacional, todos los estados de ingreso, todas las regiones. Ese es el dato que me da el INEI.
Entonces, yo me pregunto, muy bien, ¿pero eso es relevante para mí? No. Yo estoy en un tramo de ingreso de sector medio, vivo en la costa, tengo acceso a seguros y además estoy afiliado en mi sistema de pensiones y tengo otro cartel de inversiones y tengo una familia que me puede apoyar. Muy bien, entonces, ¿cuál es mi diferencia de vida? Yo me temo, no he seguido la discusión, pero yo me temo que la tabla de mortalidad que se ha definido es la tasa de mortalidad de los que reciben pensiones del sistema privado de pensiones. No los que reciben, están afiliados. O sea, no de los afiliados, sino de los que han negociado una pensión. O sea, más restrictivo todavía de los afiliados. Pero los afiliados todos terminan a los 65 años. Sí, pero por eso te decían antes que el tema de los involucrados lleva a los seguros, porque la proporción de fulanos que reciben pensión es mayor por vía seguros que por retiro programado. Ok, de acuerdo. El punto es lo que quiero distinguir. El aporte. ¿Es el promedio de vida, la esperanza de vida de los aportantes o de los perceptores? De todos los Para. No, pero es que cuando definimos el problema, definimos bien. La esperanza, la tasa de mortalidad que nos han dado es la tasa de mortalidad de los afiliados. Afiliados llamo a los aportantes, a los que están en el sistema, los que están en el sistema pero como aportantes. Y la otra posibilidad es que sea la esperanza de vida de los perceptores. Porque ese es el otro. Ok, probablemente es diferente, probablemente no es así, pero lo que quiero es que metodológicamente pensemos que son dos datos distintos y lo que tendríamos que hacer es asegurarnos que es lo que está exactamente definiendo eso. Mi sospecha, puedo equivocarme, mi sospecha es que no es de los afiliados sino de los perceptores. Sospecho. A lo mejor me equivoco. Los perceptores, salvo que tengas el contrato de dos partes, que la segunda parte la tengan que negociar después, ya son contratos establecidos. Y para el caso de los perceptores que están en retiro programado, ellos pueden ser afectados por eso porque te expanden el periodo en que supuestamente vas a usar tu fondo. Ok, pero lo que quiero ejemplificar de nuevo es que tenemos que preguntarnos con precisión y qué es lo que está en juego. Muy bien, entonces volvamos a nuestra pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos entre manos? De nuevo, esa es la conclusión. ¿Cuál es el problema? Vas a afectar la situación de los pensionistas en términos de una potencial baja. Una vieja distinción del en cómo se define un problema dice que el problema no puede incluir la solución. Un problema no puede definirse incluyendo la solución. O sea, no puede definir el problema como ausencia de conexiones domiciliarias de agua. ¿No? Entonces, ¿cuál es la solución? Haga las conexiones domiciliarias. Entonces, ¿cómo definimos nuestro problema? En los generales. No, por eso ¿cuál es el efecto? Lo que tenemos que evaluar entre manos es cuál es el efecto de un aumento en la esperanza de vida. Es lo que tenemos que evaluar. ¿Qué efectos tiene nuestra constatación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué efectos tiene un aumento en la esperanza de vida? Es lo que nos dice la tabla de mortalidad. Muy bien. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son los grupos implicados? ¿En qué sentido?
son los pensionistas y potenciales pensionistas. Y el Estado, si es que entra la ONP. ¿Algo más? Yo creo que lo lógico sería darnos quiénes son los pensionistas que quedan. Me parece que tú debes decir, o sea, ¿cuántos seres humanos al margen de ser pensionista o no? Claro, pero eso no es un problema de evaluación social para decirlo, es simplemente decir al INEI, oye, haz una consultoría técnica y cuál es tu esperanza de vida. Bueno, si hay estamos partiendo de, asumamos que el estudio es bueno, asumamos que el estudio es bueno y que efectivamente la esperanza de vida ha aumentado. Muy bien, entonces vamos a pedir a un consultor que nos diga, oye, el estudio es bueno, vamos a Naciones Unidas y le decimos, oye, verifique el estudio, diga, estas son la metodología, estas son las conclusiones, ese es el tal. Asumamos que eso lo digamos. Entonces tenemos que hacer análisis costo-beneficio. No tenemos que criticar el estudio, porque tenemos que decir, muy bien, ¿qué pasa si el problema lo hemos definido? ¿Cuál es el efecto de un aumento de esperanza de vida? Muy bien, entonces veamos, sigamos nuestras pautas. ¿Quiénes son los grupos implicados? ¿No? O sea, el sistema de FP o el sistema que paga las pensiones, o los dos. Ya. ¿Y de qué manera están los dos? Porque no están de la misma manera. Ahora tenemos que describir el comportamiento de cada quien, ¿no es cierto? Entonces, veamos, empecemos. ¿De qué manera son afectadas las AFPs? Bueno, las AFP son afectadas Para dar varias. Sí, bien. ¿Cómo son? ¿Cuál es el comportamiento de la AFP esperado? Muy bien, asumamos que ha aumentado ya. Ya no me planteo el problema técnico. El asunto ha sido resuelto, ya. Lo que estoy evaluando es cuál es el efecto de una esperanza de vida. Porque después que haga yo todo mi examen, termino diciendo, ya, estos son los efectos. Ya, si el estudio es malo y estamos tomando una pésima decisión, ¿te das cuenta? Pero debo abstraer el asunto para encontrar toda la verificación de consecuencias, porque si no, la discusión es muy sencilla. ¿Es bueno o es malo el estudio? ¿Qué está bien? Pero tenemos, lo que se está diciendo es que no estamos haciendo un análisis político, lo que estamos haciendo es el ejercicio metodológico y hacer el examen. Asumamos que es bueno, asumamos que la gente vive más. Muy bien, ¿cuáles son los efectos? Ese es un ejemplo. De acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se afectan las AFPs? Tiene un incremento de costos en el tiempo, porque tienen que administrar por mayor tiempo, asumiendo que también pagan la pensión. No, con calma. En términos, las AFPs como colectores y administradores de fondos. O sea, distingamos, por favor, hay una... De nuevo, teóricamente tenemos que abstraer y distinguir. Una cosa es la institucionalidad que colecta y administra fondos, y otra cosa es la institucionalidad que compra fondos y asegura pensiones. Al medio hay una negociación de tránsito entre una y otra. Probablemente una AFP puede estar acá y acá, pero las lógicas para distinguirlas en abstracto hay que separarlas. Entonces, mi pregunta debería ser más precisa. En tanto colectores y administradores de fondos, ¿qué comportamientos esperamos de tener? ¿Cómo le afecta el aumento en la esperanza de vida? Básicamente nada. ¿En nada? ¿En nada? ¿Por qué aumentaría la pensión? ¿Como efecto del aumento de la esperanza de vida? La esperanza de vida en las AFP influye en la pensión futura. No, pero estoy discutiendo por partes.
Estamos diciendo cuál es el efecto de la esperanza de vida sobre el sistema que recolecta y administra fondos y forma cuenta individual de capitalización. La segunda pregunta es cuál es el efecto sobre el mecanismo que compra fondos individuales y asegura una pensión a futuro. Son efectos distintos, ¿no? Entonces, Arturo nos dice que sobre AFPs no hay efecto. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál? Va a menos pensiones. De nuevo, por favor, no, separa. Es que el ejercicio, a ver, la metodología de la economía que les quiero plantear es la metodología que dice, permaneciendo constante todas las demás variables, ¿qué pasa en esta si muevo esta? Y entonces tenemos que empezar a razonar por pares. Una vez que razonamos por pares, podemos juntar todos los efectos. Pero es un error metodológico empezar a mezclar efectos. Porque debilita nuestro análisis. ¿No? Yo creo que Sí. los aportantes son pocos. Por eso que aumentan más los y las acciones bajas. Pero esas son otras preguntas. La pregunta es clara. La pregunta es, ¿de qué manera el comportamiento de las AFPs es afectado por el cambio de esperanza de vida? Positivamente, va a tener más fondos que invertir. ¿Por qué? Porque va a pagar menos pensión. Va a quedar más fondos para invertir. Ya, eso te lo creo para los seguros, pero no para las AFPs. A ver, ejercicio analítico. Esto es, por eso yo digo que el tema de manejar la metodología exige mucho experiencia de taller, digamos, porque, a ver, yo tengo un mundo que llamaremos de colectores de aportaciones que son administradores de cuentas individuales de capitalización, que tienen como retribución una comisión. ¿De acuerdo? Ese es un mundo. El otro mundo es el mundo de los pagadores de pensiones, porque compran cuentas individuales de capitalización y pagan pensiones futuras. Acá en medio, termino, acá en medio hay una negociación donde el propietario de la cuenta individual de capitalización negocia un perfil de pago y negocia un monto de pensión. Acá podemos ver asimetrías, faltas de información, etcétera, etcétera. Pero este es el esquema general. Entonces, frente a esto, yo tengo una variación. Aumenta la esperanza de vida, el promedio de esperanza de vida. La pregunta es, asumiendo que todo lo demás permanece constante, ¿qué efectos tiene acá? ¿Qué efectos tiene para la negociación? ¿Y qué efectos tiene acá? Esos son los datos del problema. Esos son los datos del problema y esas son las preguntas que tendría que examinar, porque eso me va a dar los comportamientos y recién a partir de los comportamientos
esto me va a permitir generar los flujos de ganancias y pérdidas de los actores. Lo que les estoy diciendo es que yo no puedo ir directamente de acá, ¿no?, de la norma a esto, si es que claramente no expongo este detalle previamente. Esto es lo que en economía llamamos los hechos estilizados, o lo que podríamos llamar un modelo. Los modelos en economía, esta es la lógica del razonamiento económico, los modelos en economía lo que hacen es pintar los hechos estilizados y a partir de eso empezar a examinar cuáles son las relaciones entre las distintas variables, y solo al final yo empiezo a decir cuál es mi sumatoria de todos los efectos. Ese es el proceso, por eso es que es complejo. O sea, yo entiendo que la mayoría de ustedes tienen también una formación legal o no en economía. Entonces, pero el análisis costo-beneficio es una lógica de economista con mucho ingrediente legal, con mucho ingrediente institucional, organizacional, etc. Pero es básicamente lógica de economista. Y por lo tanto, la lógica de la cual está construida es esa. Entonces, eso es lo que tengo que mostrar. Lo que tengo que mostrar es qué efectos finales tiene eso, y quién está ganando, quién está perdiendo. Voy a tratar de definir quién gana, quién pierde, y después de definir quién gana, quién pierde, voy a asumir las ganancias y las pérdidas, y digo, bueno, es esto, si son ganancias de eficiencia, si son ganancias de calidad, aceptaría. Si hay más ganancias que pérdidas, probablemente yo tendría que decir, no, bueno, ponderando los efectos hay que tenerlos en consideración, y por lo tanto vale la pena. No sé. O sea, no he hecho todo el examen hasta el final para decir, ok. O puedo decir, el hecho duro y puro es que ahora una variable ha terminado. Muy bien. Perdonen, pero cuando yo planteo acá y digo, ¿de qué depende? Ese es otro efecto, otra vez, ¿no? ¿De qué depende el monto de la pensión? ¿Cuáles son? Cuando yo tengo que negociar y decidir un monto de pensión, ¿de qué depende? ¿Cuáles son las variables que le explican? Bueno, variable fundamental, mi cuenta individual de capitalización, ¿cuánto es? ¿Cuánto es mi monto? Depende. Depende mi esperanza de vida. Y aquí se remate cuántos años tengo como horizonte, pero esa no solamente es una relación mía, no solamente es una relación de la compañía de seguros que me está comprando el costo individual la cuenta individual de capitalización. Lo que yo tengo que decidir es, bueno, ¿cuál es mi condición de salud? O sea, yo como persona tendría que calcular cuál es mi esperanza de vida. Porque noten ustedes que esa es la diferencia. La tabla de mortalidad, la tabla individual de capitalización me dice cuál es la edad promedio. ¿Por qué razón? Porque en algunos casos es menos y en algunos casos es más. Entonces la teoría de los seguros me dice que yo debo calcular con el promedio y sé la probabilidad de que esto ocurra, y por lo tanto entonces el seguro se debe ajustar a que reponga, ¿no? Los que se mueren antes proporcionan un fondo, los que se mueren después son un gasto. Desde el punto de vista de las compañías de seguros, esos fondos que me quedan los debería invertir en asegurarlos, en pagar a los otros. Como yo sé la probabilidad del cálculo, más una ganancia. Entonces, el regulador de los seguros debería establecer esos datos. ¿No es cierto? El regulador de los seguros es economía pública pura y dura.
Pero el regulador de seguros debería examinar esos datos y examinar entonces la tasa de ganancia de los seguros. Pero ese es un dato que tendría que tomar la Comisión de Economía, pedir al regulador de los seguros, oiga, ¿qué está haciendo en esta materia? ¿Cómo se están comportando acá? ¿Cómo es la tasa de ganancia de los aseguradores? ¿No? Pero yo también, cuando negocio esto, tengo que saber cuál es mi esperanza de vida. Entonces, lo que tendría lo racional es a los 65 años, si es que tomo la decisión, es hacer un examen médico y saber más o menos cuál es mi esperanza de vida. Porque eso va a ser un dato para que yo negocie mi perfil. ¿Cuál es el perfil que quiero? Claro, que si mi esperanza de vida son 10 años, yo debería esperar, ¿no? Entonces, obviamente, como en toda negociación asimétrica, como en toda teoría de contrato, las partes no se revelan completamente información. La compañía de seguros nunca me va a decir cuál es el máximo que me está dispuesto a pagar, y yo, como persona, jamás voy a decir cuál es el mínimo que estaría dispuesto a aceptar. Porque, por teoría de negociación, es en el punto medio donde tendría que estar el tema. ¿No es cierto? Pero eso necesita asumir el que negocia quien le dé la información. ¿No es cierto? Cosa que necesitan. Ah, pero que yo tendría que garantizar. O sea, cuando dices que el Estado está involucrado, uno dice, bueno, pero en este momento de negociación, el Estado y el regulador lo que debería permitir es las mejores condiciones para que no sea asimétrica y tenga plena información. Bueno, entonces, yo siento que si quisiéramos evaluar este tema, y ahí tengo que cortar porque el valor pedagógico del ejemplo que queda es tratar de entender estos comportamientos antes de hacer un flujo de costos y beneficios y un flujo consolidado, ¿no? Es un esquema sencillo, pero yo tengo que construir un esquema sencillo del problema, de cómo explicar el problema, y sobre la base de ese esquema sencillo plantearme las preguntas relevantes de lo que quiero cuantificar y de los efectos que estoy considerando. Sí. Tengo información en la República de Chile, digamos, el Congreso de esa República tiene una oficina bien equipada con profesionales, especialmente para estudiar el costo y beneficio de la ley, solamente para eso. Eso obviamente me hace pensar de que dará lugar a una mejor calidad de leyes. Mira, no necesariamente. Acuérdense, y con esto paso a un último punto, que es la evaluación. Acuérdense que tenemos que, perdón que vaya ahora sí, lo que tenemos que ver es eso, o sea, el análisis costo-beneficio termina siendo un insumo para decidir, pero no es la decisión. Volviendo al esquemita que discutíamos la vez pasada, ¿se acuerdan ustedes? Nosotros decíamos, bueno, la eficiencia la podemos medir por las posibilidades que existen en la economía, pero también por las valoraciones que tienen los que deciden en la economía. Entonces, ¿cuáles son mis decisiones sobre este tema? ¿Quién toma la decisión? Es una decisión de orden político. Lo que tiene que ser es una decisión informada. De nuevo. Entonces, un buen análisis costo-beneficio lo que hace es alimentar para una decisión informada. Ahora,
¿cómo se forman esas curvas de diferencia? Sobre la base de la regla electoral. O sea, la regla electoral, hay el rational choice y la elección pública, ¿no? O sea, al final, quien toma la decisión, si es el Congreso el que la decide, bueno, se elige por elecciones, y es el pleno del Congreso quien decide. Es el pleno del Congreso el que decide porque tiene una determinada composición, y la votación refleja la forma de agregar preferencias. Entonces, tengamos buenos insumos para decidir. Ese es un reto para el servicio parlamentario. O sea, el servicio parlamentario tiene que tener la capacidad de poder dar ese insumo de la mejor manera. Pero al final es un insumo para decidir, no es la decisión. La decisión es posible. Gracias. Mire, en una de las afirmaciones de su clase anterior, usted hizo hincapié en que se trataba de un asunto exante, o sea que ante una propuesta normativa, el análisis de costo-beneficio era anterior pues, a la aprobación de la ley. Claro. Entonces, la pregunta es si existe una diferencia entre un análisis de costo-beneficio prospectivo, porque este sería prospectivo, o sea, le está indicando cómo sería el comportamiento si es que aprueba la ley, así es la idea, y cuál sería la diferencia entre entre la conclusión de este análisis prospectivo y la aplicación de los efectos de la ley, ¿no es cierto? Que sería ya una ley para la ley, y me parece que son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Bueno, si yo tengo bien definido mi esquema, mi modelo y cómo el análisis costo-beneficio, me será muy sencillo hacer el análisis ex post, en el sentido de qué es lo que ocurrió. Porque yo digo, mis hipótesis fueron estas de comportamiento. ¿Ocurrió eso? ¿Se comportaron como yo esperaba que se comportaran? Y por lo tanto, ¿los flujos de costo-beneficio fueron los esperados o no? Pero la ventaja de tener un análisis costo-beneficio bien ajustado es que, y un modelo claro, de comportamiento claro detrás de esto, es obviamente la facilidad posterior, porque yo ya entonces tengo la hipótesis de trabajo para ver si ocurre así. Y por eso esto se me parece pues al sastre, de nuevo, ¿no? Se me parece al sastre porque en cada caso hay que construir un modelito teórico que me permita los instrumentos necesarios para medir los efectos, ¿no? Entonces, esto se parece, claro que tiene unas pautas generales, pero se parece más a un examen ad hoc, a un examen arbitral. Pero sí, evidentemente, si yo tengo construido esto, tengo la hipótesis completa. Y al tener la hipótesis completa, a veces el problema es que cuando nos planteamos el análisis ex post, no tenemos la hipótesis previa. Y entonces nos limitamos al observatorio. ¿Qué es lo que ocurrió? Pero no podemos hacer confrontación con lo que es lo que esperábamos que ocurriera, ¿no? Bueno, yo hago, y con esto termino. Mi pregunta es, ok, no, me la hago personalmente también, suponiendo que somos burócratas bebedianos, lo voy a poner para que se me entienda. Es simplemente Wikipedia. De acuerdo a Weber, la burocracia es un sistema de gobierno o control legal, en tanto que está sometida a reglas explícitas y generales. Es impersonal, es decir, la autoridad va a quien tiene la capacidad de ejecutar ciertas funciones determinadas por criterios establecidos en relación al desempeño de la tarea y no en función de personas determinadas, ya sea por través del organismo, ¿no? Meritocrática, eficiente, perdurable, distribuye por otras funciones y poderes, etc. ¿Ya? Un burócrata, si nos aproximamos a la definición del reglamento del servicio parlamentario, uno
nos aproximamos pues a la idea del burócrata beberiano. Como burócratas beberianos podríamos hacer el saldo final de balance del análisis costo-beneficio, es decir, decidir. Ese es un problema teórico y un problema metodológico. Un problema teórico que hasta qué punto podemos hacer el balance general. Y metodológico es si en nuestras manos está la decisión. Y como por el lado práctico dice, y una lista más de detalle. El análisis costo-beneficio no me da la solución técnica a un problema, me da probablemente una o dos o tres opciones, o una o dos o tres rutas de acción como consecuencia de ello. Entonces la pregunta es si está en manos nuestras decisiones. Evidentemente casi mi respuesta es ese broker beberiano no es el que decide. Por lo tanto, entonces es difícil hacer el balance general. Probablemente tiene un balance general propio, pero esa es una pregunta que todavía sobre la cual no tengo una respuesta exacta. Muy bien, esto es todo lo que quería